Ese que acaban de ver soy yo. Inicialmente esta conferencia era para hablarles de los negocios, de cómo ser rentable un negocio en la era digital. Pero viniendo de camino, recordé que iba a hablarle a jóvenes universitarios y que ustedes estos días iban a estar escuchando a los grandes comunicadores de este país. Entonces, tomé la decisión de platicarles de una historia de vida, de mi historia de vida, de la historia de Fernando Flores, de la historia del cómo sí se puede. Yo vengo de un México muy diferente al que ustedes viven. Vengo del México del que no tranza, no avanza. Vengo del México en el que la comunicación era también muy diferente. Yo recuerdo cuando tenía 7, 8 años, que en la casa de mi padre todos nos juntábamos en la noche enfrente del televisor para escuchar y ver las noticias. En esa época solo había 2 cadenas importantes de televisión. Una era Televisa y la otra era Imevisión, que a la postre se convirtiera en TV Azteca. Mi padre nos juntaba a mí y a mis 7 hermanos en la sala a escuchar a Jacobo Zabludovsky. Y déjenme decirles que esa nota, esa noticia, marcaba la agenda semanal de la historia y de la vida de México. Inclusive las noticias llegaban a durar hasta meses, porque no existía como hoy la inmediatez de la información, no existían las redes sociales. Vengo también de ese México en el que para poder hablar por teléfono tenías que ir a un puesto de revistas, tenías que ir a la tiendita de la esquina, no existían tampoco las grandes cadenas de tiendas que hoy conocemos. Y comprabas una tarjetita que se llamaba Ladatel. Inclusive había otros teléfonos que también funcionaban con moneditas. De ese México vengo yo. De ese México en el que hablar de ecología era hablar de hippies. Era un México en el que a las mascotas ni siquiera se les daba el lugar que hoy se les da en todos lados. Yo me acuerdo que tener esas mascotas, tener una mascota, un perrito, un gato, más bien los perritos, vivían arriba de las azoteas y en pocas ocasiones tenían la atención de su dueño. Ese es el México en el que yo vengo, el México del no se puede, del México del cómo no, del México de la tristeza cuando perdía la selección mexicana en serie de penales. De ese México vengo, de un México complejo. Hoy a ustedes les está tocando vivir un México diferente, un México con inmediatez de información, un México en donde por fin hubo democracia. Ese México que hoy están viviendo es un México con otra realidad a la que yo viví. Y de esa realidad les quiero hablar un poco. Cuando yo era pequeño también, recuerdo que lavaba coches en una tienda de autoservicio que se llamaba Comercial Mexicana. Hoy tiene otro nombre porque hay que hablarle a los millennials. Entonces, cuando yo estaba lavando autos, en una ocasión al estacionamiento de ese comercio, llegó una camioneta muy grande, de esas como las de repartición de Bimbo, donde anunciaban que había que podías obtener tu tarjeta de crédito, tu tarjeta de débito. Esa tarde, cuando terminé de lavar coches, me acerqué a ese camión y pregunté qué necesitaba para poder sacar esa tarjeta de crédito. Me dieron los datos, me entregaron, no era de crédito, era de débito. Me entregan mi tarjeta de débito y en ese momento me sentía yo ya don señor. Me sentía grande y me sentía responsable. Sentía que era alguien porque tenía una tarjeta de débito. Por la noche
con mucha alegría fui a utilizar mi tarjeta por primera vez y entonces descubrí los cajeros automáticos. Debo decirles que en mi pueblo pues, solo había 2 cajeros automáticos. Entonces entré con emoción a utilizar por primera vez mi tarjeta de débito. Iba acompañado de un buen amigo que hasta la fecha sigue siendo mi amigo. Entonces le dije a mi amigo, oye, ¿cómo verías tú si en estos cajeros no solo sacaras dinero, sino que pudieras realizar otro tipo de trámites? Él me volteó a ver como si yo estuviera loco y me dijo, ¿de qué me hablas? Le dije, mira, en este cajero tú podrías llegar y no solo sacar dinero, podrías sacar tu acta de nacimiento, pagar otros servicios como la luz, cualquier cosa puedes hacer. Me siguió volteando a ver como si yo estuviera loco y ahí se acabó la conversación. Y quiero decirles que ese día nació mi primer sueño, mi primer gran sueño, que fue fundar una empresa que se dedicara a optimizar los tiempos de respuesta en los gobiernos. Porque ya les había dicho que yo vengo de ese México, que era la situación del que no traza, no avanza, un México diferente. Y era un México que a mí me daba mucho coraje vivir esa corrupción. Y ahí nació el sueño de crear mi primera empresa. Estas imágenes que ven, a lo mejor muchos de ustedes las reconocen. Son grandes mexicanos que lograron pasar del cómo no al cómo sí. Pero ¿saben qué tienen en común estos mexicanos? Que primero soñaron, que tuvieron un sueño y ese sueño lo convirtieron en realidad. Porque el hombre que sueña casi siempre supera sus sueños. A los mexicanos nos decían que no se podía ver la televisión a colores y el ingeniero Guillermo Camarena lo logró. A los mexicanos nos decían que jamás íbamos a poder ganar un Oscar. Iñárritu lo logró. Guillermo del Toro lo logró. A los mexicanos nos dijeron que jamás íbamos a ir al espacio. Y el doctor Neri Vela lo logró. ¿Por qué lo lograron? Porque primero soñaron. Y después pasaron de la idea a la acción. Quiero decirles algo que siempre le repito a la gente que quiero mucho. Hay un día en la vida del ser humano que hay que tomar quizás la más importante de las decisiones. Porque la vida es un gran estadio de fútbol con muchos espectadores y pocos jugadores. Y un día tú debes de tomar la decisión si quieres formar parte de los jugadores o quedarte para siempre como un espectador. Hay que pasar de la idea de la acción. Nos quedamos soñando, nos quedamos pensando si algún día lo voy a hacer, mañana lo voy a hacer, caemos en la irresponsabilidad. Siempre pensando y soñando. Había un cantante de música popular mexicana que se llamaba Chava Flores, que compuso una canción que decía, ¿a qué le tiras, mexicano, cuando sueñas? Y creo que esa canción hoy sigue siendo muy vigente. Por eso es importante que soñemos y después vayamos de la idea a la acción. Ahora pongo mi caso. Soñé que podía tener una gran empresa. Esta empresa que hoy dirijo tiene más de 3,000 empleados. Tiene 27 oficinas en nuestro país. Inclusive ya tenemos oficinas fuera de México. Empecé en unos lavaderos, con un sueño. Y había veces, debo decirles, que me frustraba, porque no se daban las cosas o las cosas no salían como yo quería. Y los demás me decían que estaba loco. Es más, déjenme contarles algo. Un día a uno de mis hermanos le dije, oye, es que yo quiero tener una fábrica de software. Y mi hermano me contestó, oye, pero si aquí nadie esquía. Obviamente mi hermano no entendía lo que era el software o lo comparaba con algo porque no estaba. Y siempre que contaba mis ideas y siempre que contaba mis sueños, había alguien que me decía que no iba a poderlo hacer, que mejor me dedicara a otra cosa. Y bueno, sí me dediqué a muchas cosas. Vendí corbatas,
vendí hot dogs, vendí papel de baño, hice muchas cosas. Pero siempre, todo lo que hacía era para conseguir mi sueño. Entonces, después de soñar, pasé de la idea a la acción. Tenía que fijarme un objetivo. Y de ese objetivo no tenía que moverme. Entonces empecé a trazar una ruta de qué era lo que quería hacer, de cómo quería construir esta empresa. Y debo decirles que era yo solo con mi computadora. Entonces, pues no había mucho que trazar. Más bien, lo que había que hacer era fijarse ese objetivo. Y me fijé ese objetivo del que, aunque pasara lo que pasara, aunque me dijeran lo que me dijeran, tenía que conseguirlo. Una vez que hice mi objetivo y en qué tiempo iba a querer yo que ese objetivo se cumpliera, me pasó algo muy curioso. Me contratan por primera vez para un desarrollo de software. Entonces la persona que me estaba contratando me preguntó, oye muchacho, ¿cómo se llama tu empresa? En La Torre. Pues yo dije, pues ¿cuál empresa? ¿Cómo se llama? Y recuerdo que hace algún tiempo, o que hace mucho tiempo, chavo, había leído un libro de ciencia ficción, por cierto, mi literatura favorita o de mis favoritas, la ciencia ficción. Y en ese libro aparecía una isla que se llamaba Sifo. Entonces, al señor que me estaba diciendo, a mi cliente, le dije, se llama Sifo. Mi empresa se llama Sifo. Y él me dijo, bueno, no me dijo, apuntó, Sifo. Y entonces, ahí nació una marca. Que ese fue mi cuarto punto, la creación de una marca. De ahí vino el diseño del logotipo, de ahí vino el enamorarme de verdad y el dejar gran parte de mi vida, porque hasta el día de hoy han sido jornadas muy largas, porque hasta el día de hoy no he dejado de creer en mi marca. Y hoy creo mucho más en mi marca. Solo me faltaría tenerla tatuada en el cuerpo, porque en el alma la tengo tatuada. He protegido mi marca, he luchado por mi marca, he luchado porque la marca sea hoy referente en este país, en los proyectos informáticos, en los gobiernos municipales y en los gobiernos estatales. Creé esa marca, la diseñé, la cuidé, porque la marca, como me decía un amigo hace un rato, pues la marca es todo. Todos somos una marca. Y todos tenemos que hacer en la vida todo para que esa marca, que es nuestra marca, nosotros somos una marca. Te llames como te llames, eres una marca. Porque como decía el expresidente del Uruguay, Pepe Mujica, la vida no es algo que puedas ir a la tienda y la puedas comprar. La vida es un recurso no renovable. Tú no puedes decidir en qué país nacer. Tampoco puedes decidir en qué familia nacer. Pero lo que sí puedes decidir es quién ser. Lo que sí puedes decidir es cómo trascender en la vida. Eso sí lo puedes decidir tú. Esa decisión solo está en ti. Porque el día de tu muerte, que es lo único seguro que hay en esta vida, tú vas a poder diseñar con antelación qué es lo que quieren que diga en tu epitafio. En mi caso, yo quiero que en mi epitafio diga: el hombre no es rico por los dineros que tiene en el banco. El hombre es rico por los amigos que sabe tener y mantener. Y aquí yace un gran amigo. Ese es el valor de la vida. Porque no importa el número de followers que tengan, los views que tengas en Instagram, eso no es la vida. Eso no es lo importante de la vida. Lo importante de la vida es trascender. Lo importante de la vida es que la vivas con intensidad, que vivas cada momento como si fuera el último. Yo sé que esta es una frase muy trillada, pero créanme,
créanme, es lo más importante. Ustedes son el ente más importante. Por eso, nunca acepten un no como respuesta. Hace rato alguien me decía que eso era un término muy ambiguo, pero no es un término ambiguo. Cuando te cierren una puerta, no te debes de achicar. Cuando te digan que no, tómalo como un reto. Cuando te digan que no, no lo tomes como un fracaso, porque los fracasos no existen. Los fracasos se llaman experiencias, y el compendio de esas experiencias son los que te van a hacer crecer, son los que te van a hacer ganar. Seguramente entre ustedes hoy está el próximo director de la editorial más importante de México. Seguramente entre ustedes hoy está el próximo ganador del Oscar. Seguramente hoy entre ustedes está quien será el próximo gran escritor. Esa es la parte, y eso es lo importante. Nunca acepten un no como respuesta. Porque en la vida hay que pasar del cómo no al cómo sí. Cambiemos la conversación, cambiemos nuestra forma, porque de lo que hemos hablado hoy es de cambiar del cómo no soñar al cómo sí soñar. Del cómo no hacer nada a pasar de la idea a la acción, al cómo sí de la idea y la acción. Porque ya vimos y platicamos también del cómo sí fijarnos un objetivo. También del cómo sí lograr nuestra marca personal o crear una marca de una empresa. Y porque también hoy vimos del cómo sí nunca aceptar un no como respuesta. En ustedes está la decisión. En ustedes está si de verdad quieren trascender. Porque en ustedes está el presente de México. Porque en ustedes está el presente de la nación. No piensen en otras cosas. No se distraigan. Cumplan estos 5 sencillos pasos que hoy quise exponerles, decirles, y que ojalá estos 5 sencillos pasos puedan servirles en su vida, que es lo único que hoy quiero transmitirles. Finalmente, les quiero agradecer su tiempo. Muchas gracias. Soy Fernando Flores, como sí.